Conformar una impenetrable unidad cibernética conjunta entre Estados Unidos y Rusia fue uno de los puntos de discusión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, quienes se reunieron en Alemania durante la celebración de la cumbre del G20. La afirmación del republicano sorprende después de que el mandatario estadounidense asegurara que presionó a Putin por la injerencia electoral que, según agencias de inteligencia estadounidenses, se llevó a cabo mediante ciberataques. A través de su cuenta en Twitter, Trump dejó ver que ese hackeo a las cuentas de dirigentes demócratas antes de los comicios pudo provenir de sus mismas filas. Putin y yo discutimos la formación de una unidad de seguridad cibernética impenetrable para que la piratería de elecciones y muchas otras cosas negativas sean protegidas y seguras. Se preguntó sobre por qué la CIA y el FBI tuvieron que pedirle al Comité Nacional Demócrata 13 veces por su servidor y fueron rechazados. Todavía no lo tienen. Noticias Falsas dijo que eran 17 agencias de inteligencia, cuando en realidad eran 4. Tuvieron que disculparse. ¿Por qué Obama no hizo nada cuando tenía información antes de las elecciones? Las sanciones no se discutieron en mi reunión con el presidente Putin. Nada se hará hasta que se resuelvan los problemas ucranianos y sirios.